Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias. El Vaticano confirmó que un derrame cerebral fue la causa de muerte del Papa Francisco. Hace meses que su estado de salud era delicado, sin embargo, había sorprendido en el día de ayer. Claro, estuvo presente en la misa del Domingo de Resurrección. Fue su última aparición pública, fue solo horas antes de morir y desde Roma había enviado una bendición para el mundo, aunque habló muy poquito y su prédica tuvo que ser leída por otro cardenal. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Campanadas que resonaron por todo el mundo, y es que así se anunciaba la muerte del Papa Francisco, causando conmoción en todos los rincones del planeta. Ictus cerebral. Así desde la Santa Sede confirmaban pasadas las 14 horas de Chile que la causa de muerte del Papa fue producto de un derrame cerebral. Lo que ocurrió esta mañana nos entristeció un poco porque sabíamos del estado de salud del Papa, pero estábamos prácticamente en el camino correcto y sabíamos por la noticia que iba a morir. Me parece muy significativo que el Papa haya fallecido durante la Pascua o el fin de semana de Pascua. Un significado que muchos se le han dado. Su partida ocurre justo al finalizar las festividades de Semana Santa tras la resurrección de Cristo. El Papa no quiso estar ausente de la celebración y a pesar de su delicado estado de salud, su última aparición pública fue esta, en la misa del Domingo de Pascua de Resurrección. Queridos hermanos y hermanas, Buona Pascua. ¡Feliz Pascua! Le pedí al maestro de ceremonias que lea el mensaje. Il messaggio. Con evidentes problemas respiratorios y dificultad para respirar, Francisco apareció sorpresivamente desde el balcón del Vaticano para saludar a todos los presentes en la Plaza San Pedro. En silla de ruedas y sin la cánula para el oxígeno, se dirigió a los presentes. Esto, a pesar de las recomendaciones de su equipo médico que le habrían pedido guardar reposo. El proceso de alta médica en pacientes frágiles y complejos es un alta de a poco. Uno va avanzando paso a paso y uno va entregando ciertas autorizaciones, ciertos permisos. Puede levantarse, puede irse al baño solo, puede retirarse el oxígeno. Yo creo que estaba en ese proceso. El 14 de febrero fue internado en el Hospital Gamelo de Roma por una insuficiencia respiratoria aguda a raíz de una neumonía bilateral. Recién el 3 de marzo abandonó el recinto médico, pero aún con un estado de salud delicado. Parece poco probable que ese único evento haya desencadenado en realidad el desenlace que tuvimos. Claramente en un paciente frágil que estuvo mucho tiempo postrado en cama, luego en silla de ruedas, con disminución de la movilidad, uno lo hace pensar que estos eventos agudos muchas veces son de origen cardiovascular, muchas veces tromboembólicos. Ante 35.000 personas, el Papa Francisco hizo la bendición Urbi et Orbi. Incluso subió al Papa móvil para estar más cerca de los fieles, recorriendo la Plaza San Pedro. Coherente a la forma de llevar su pontificado, aprovechó de entregar un mensaje de paz. A través del vocero que leyó su discurso, una vez más se dirigió a los líderes políticos y hizo un llamado a poner fin al conflicto en Gaza. Al mismo tiempo, pienso en la gente de Gaza y su comunidad cristiana en particular, donde el terrible conflicto continúa causando muerte y destrucción, con una deplorable situación humanitaria. El Papa en ese momento dice, no, aquí, momento, detengamos las cosas, lo más importante es desarmar, dialogar. Él era un Papa de diálogo. Coincidencia o no, el Papa Francisco hizo su última aparición pública y su último recorrido en el Papa móvil justo el día de la resurrección de Cristo. Y a pesar de todas las dificultades a la salud, de las recomendaciones médicas y de sus propias limitaciones, quiso estar cerca de los fieles de la Iglesia. El Papa Francisco, el Papa argentino, porque cuando aún era Jorge Mario Bergoglio, ejerció un periodo de más de 15 años como arzobispo de Buenos Aires. Claro, un periodo que fue también bastante controvertido. Y en esa ciudad hoy los argentinos recordaron su figura y su legado en ceremonias que se han extendido por todo el país. Se nos murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos.
Con la bandera nacional a media asta, oraciones, homenajes y llanto, Argentina se viste de luto y le dice adiós a su compatriota y una de las figuras más importantes en el mundo, el Papa Francisco. Tenemos la certeza de que más allá del dolor que hoy tengamos en el corazón, del corazón Francisco no se va más. En la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, cientos de creyentes se reunieron para orar en su memoria. Creo que hizo un gran esfuerzo por poder llegar hasta la Pascua, que es la gran fiesta de los cristianos. Lo que da sentido al cristianismo es la resurrección, y ayer pudo cumplir su misión. Y bueno, y hoy ofrecerle a Francisco desde cada lugar donde estemos la mejor flor que él puede recibir, que es una misa. Misa que se realizó esta mañana en el mismo lugar en el que Jorge Mario Bergoglio presidió la liturgia durante 15 años, mientras se desempeñaba como cardenal de Buenos Aires. Muchos, como la hermana María Ramírez, lo recuerdan bien. Lo veía como arzobispo de aquí de Buenos Aires siempre, y con mucho respeto, mucho cariño, siempre muy cercano. Un hombre muy sencillo, muy austero. En el frontis de la catedral, velas, mensajes con oraciones y homenajes del Club San Lorenzo, equipo del que el Papa siempre dijo ser hincha, se hicieron presente, al igual que lo hicieron diversas autoridades. Yo me quedo con el recuerdo de un Papa que nos representó en el mundo, que no haya venido, él siempre estuvo. Y llegó a los argentinos y a esta ciudad, a cada rincón del mundo, y nos tuvo siempre en sus oraciones. Hubo tiempo también para recordar que desde que fue electo como primer pontífice latinoamericano, un 13 de marzo de 2013, no pisó nuevamente suelo argentino, uno de los más grandes dolores de los creyentes trasandinos. Claro, para verlo, sí. Fue lo único que yo esperaba de él, porque yo tenía la esperanza que iba a venir a visitar a la Argentina, pero bueno, no se dio, pero bueno, era lo que faltaba para, por lo menos para yo verlo, aunque sea de lejos, pero no importa, pero era verlo como Papa. De igual forma fue recordado en cada iglesia del país, y otra de las más concurridas por los fieles fue la Basílica San José de Flores, lugar donde un joven Jorge Mario Bergoglio, tras estudiar para técnico químico a los 17 años, encontró su verdadera vocación, la religión. No, mira, fue un buen sacerdote. Lo vi como un papa de carne y hueso, que supo llegar a la gente, llegar a los jóvenes. Sencillez que también marcará sus funerales, a los que asistirá el presidente Javier Milei, quien antes de partir su viaje esta mañana a Roma le envió un mensaje al pueblo argentino. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Un pueblo de luto que mantendrá su duelo nacional durante 7 días para despedir a una de las más trascendentales figuras argentinas de todos los tiempos, el Papa Francisco.